El 8 de diciembre de 2012, Venezuela se detuvo. Hugo Chávez, el hombre que había dominado la vida política y emocional del país durante más de una década, miró a las cámaras con el rostro hinchado por la enfermedad y pronunció su última voluntad política. No señaló a un general ni a un intelectual de su partido. Señaló a Nicolás Maduro. En ese momento muchos, incluso dentro del chavismo, se preguntaron, ¿por qué él? Maduro no tenía el carisma eléctrico de Chávez, ni su formación militar. Era un hombre que venía de los sindicatos, un exconductor de autobús que había aprendido a moverse en las sombras de la diplomacia como canciller. La transición prometía ser difícil, pero nadie imaginó la magnitud del colapso. Cuando Maduro asumió el poder formalmente en 2013, heredó un país con los precios del petróleo cayendo y una economía adicta al gasto público. Pero lejos de cambiar el rumbo, Maduro radicalizó el modelo. Lo que comenzó como una crisis económica se transformó rápidamente en una crisis de legitimidad. Sin el amor incondicional que las masas tenían por Chávez, Maduro tuvo que recurrir a otra herramienta para mantenerse en el Palacio de Miraflores: la fuerza bruta y la construcción de una red de lealtades que va mucho más allá de la política tradicional. Para entender cómo ha sobrevivido más de una década en el poder, a pesar de sanciones, hiperinflación y aislamiento, no basta con mirar su gestión pública. Hay que mirar lo que ocurre detrás de las cortinas. Una arquitectura de poder diseñada no para gobernar, sino para resistir. Nicolás Maduro no es simplemente un presidente impopular. Se convirtió en el gerente de una corporación de intereses oscuros donde convergen militares, guerrillas extranjeras y potencias geopolíticas rivales de Occidente. La pregunta que el mundo se ha hecho repetidamente es: ¿por qué no cae? Con una inflación que ha superado el 1.000.000% y una crisis humanitaria que ha expulsado a casi 8 millones de venezolanos, cualquier otro gobierno habría colapsado. La respuesta reside en los cuarteles. Maduro comprendió muy pronto que su supervivencia dependía de una alianza inquebrantable con las Fuerzas Armadas. Pero esta lealtad no se construyó sobre ideología patriótica, sino sobre una compleja estructura de beneficios económicos. Bajo su mandato, los militares dejaron de ser solo los guardianes de la soberanía para convertirse en los administradores de la economía. Generales y altos mandos pasaron a controlar la distribución de alimentos, las aduanas, las empresas petroleras y la minería. Se creó un sistema donde la cúpula militar tiene demasiado que perder si el régimen cae. No se trata solo de perder un cargo, sino de enfrentar a la justicia internacional. Aquí es donde entra en juego la sombra del narcotráfico. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha señalado directamente a la cúpula venezolana, acusando la existencia del llamado Cártel de los Soles. Según estas investigaciones, facciones dentro del ejército venezolano facilitan el tránsito de cocaína desde Colombia hacia el Caribe y Estados Unidos. Al permitir que altos oficiales se lucren de estas operaciones ilícitas, o al menos al mirar hacia otro lado, Maduro aseguró un seguro de vida. Si él cae, todos caen. Esta comunión de destinos entre el poder político y el poder de fuego ha blindado al Palacio de Miraflores contra cualquier intento de golpe de Estado tradicional, creando una fortaleza verde oliva impenetrable para la oposición democrática. Cuando la industria petrolera venezolana, PDVSA, colapsó debido a la corrupción y la falta de mantenimiento, el flujo de dólares se secó. Las sanciones internacionales apretaron aún más la garganta financiera del régimen. Maduro necesitaba urgentemente una nueva fuente de ingresos que no pasara por el sistema bancario internacional, algo físico, rastreable solo con dificultad y eternamente valioso. La respuesta estaba en el sur del país. El oro. En 2016, Maduro decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional
Arco minero del Orinoco. Sobre el papel, era un proyecto para regular la minería. En la realidad, se convirtió en una zona sin ley, un territorio del tamaño de Portugal entregado a la voracidad de la extracción ilegal. Aquí la soberanía del Estado venezolano se diluye. Investigaciones de organizaciones de derechos humanos y reportajes internacionales han documentado cómo grupos armados irregulares, incluyendo disidencias de las FARC y el ELN colombiano, controlan las minas con brutalidad, actuando como capataces en un sistema de esclavitud moderna. Este oro de sangre sale de Venezuela por rutas clandestinas hacia el Caribe, Turquía y Medio Oriente, convirtiéndose en efectivo líquido para el gobierno. Es una economía de guerra que financia la lealtad de las fuerzas de seguridad y los círculos íntimos del poder. El costo ambiental es incalculable. Selvas ancestrales envenenadas con mercurio y comunidades indígenas desplazadas. Pero para la lógica de supervivencia de Maduro, el arco minero es un pulmón vital. Es la demostración de que el régimen está dispuesto a hipotecar el futuro ecológico de la nación a cambio de oxígeno financiero inmediato, cediendo territorio nacional a grupos guerrilleros a cambio de control y dividendos. Para mover dinero en un mundo que te ha sancionado, necesitas intermediarios. Necesitas hombres que sepan navegar las zonas grises de las finanzas globales. Aquí aparece una figura clave en el rompecabezas de Nicolás Maduro. Alex Saab. Presentado diplomáticamente como un enviado especial, Saab, un empresario colombiano, se convirtió en el arquitecto de la evasión de sanciones y en el proveedor principal de los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos como las cajas CLAP. El programa CLAP, diseñado teóricamente para llevar alimentos subsidiados a las familias más pobres en medio de la hambruna, se convirtió, según investigaciones del portal Armando Info y del Departamento del Tesoro de Euyanifintrenz, en un esquema masivo de corrupción y control social. La acusación es clara. Se compraban alimentos de baja calidad en México y Turquía con sobreprecios millonarios, y se utilizaba la red logística para lavar activos a escala global. Saab fue la pieza clave que conectó a Venezuela con empresas fantasma en Hong Kong, Turquía, Emiratos Árabes y Panamá. Su arresto en Cabo Verde y posterior extradición a Estados Unidos fue un golpe directo al corazón financiero de Maduro, tanto que el régimen detuvo las negociaciones políticas en México como protesta. El hecho de que Maduro lo recibiera como un héroe nacional, tras un intercambio de prisioneros con Estados Unidos en 2023, demuestra su importancia. Saab no era solo un contratista. Era el guardián de los secretos de cómo el chavismo mueve su dinero por el mundo. Su figura ilustra cómo el gobierno privatizó sus relaciones comerciales a través de testaferros para burlar el cerco internacional. Venezuela no es una isla política. Es una pieza clave en el tablero de ajedrez global donde las potencias desafían la hegemonía de Estados Unidos. Nicolás Maduro ha sabido jugar esta carta con astucia, convirtiendo a su país en una cabeza de playa para Rusia, China e Irán en el hemisferio occidental. Esta no es una alianza ideológica clásica del comunismo del siglo XX. Es una alianza pragmática de supervivencia y desafío mutuo a Washington. Rusia ha sido fundamental en el aspecto militar y financiero, reestructurando deudas y proveyendo armamento y asesores de seguridad que han ayudado a blindar la inteligencia del régimen. China, por su parte, aunque más cautelosa recientemente, ha sido el gran acreedor, financiando proyectos a cambio de envíos de petróleo a largo plazo. Pero quizás la relación más llamativa en los últimos años ha sido con Irán. Teherán no solo ha enviado buques con gasolina cuando las refinerías venezolanas colapsaron, sino que ha establecido un puente aéreo y marítimo constante. A cambio de este apoyo, Maduro ofrece algo que estas potencias desean: una posición estratégica en el patio trasero de Estados Unidos y votos de apoyo en las Naciones Unidas.
Además, permite que Venezuela sea utilizada para eludir sanciones cruzadas. Se ha reportado el uso de aviones venezolanos para mover oro y efectivo, y la triangulación de tecnologías. Para Maduro, estas alianzas son su seguro contra una intervención extranjera directa. Sabe que tocar a Venezuela es, indirectamente, tocar los intereses de Moscú y Pekín. Esta red de protección internacional es lo que le permite actuar con impunidad dentro de sus fronteras, sabiendo que tiene el veto de 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras el Estado se retiraba de sus funciones básicas como la seguridad ciudadana y la justicia, surgió un vacío que fue llenado rápidamente por el crimen organizado. Pero bajo el mandato de Maduro, ocurrió un fenómeno singular: la simbiosis entre el Estado y las megabandas. El ejemplo más terrorífico de esto es el Tren de Aragua. Nacida en la prisión de Tocorón, esta organización criminal creció hasta convertirse en una transnacional del delito con presencia desde Chile hasta Estados Unidos. Durante años el gobierno permitió que el líder del Tren de Aragua operara desde la cárcel con lujos impensables: piscinas, discotecas y zoológicos dentro del penal, dirigiendo extorsiones y secuestros con total libertad. Los críticos señalan que el régimen utilizó a estas bandas, conocidos como pranes, para mantener el control social en los barrios, delegando la represión en actores criminales para evitar el costo político de usar a la policía. Se crearon zonas de paz, donde la fuerza pública tenía prohibido entrar, entregando territorios enteros al AMPA. Esta negligencia, o complicidad, tuvo un efecto boomerang. La criminalidad se exportó junto con la migración, manchando la reputación de la diáspora venezolana trabajadora y creando crisis de seguridad en toda la región. Aunque el régimen realizó operativos tardíos para retomar el control de las cárceles, el daño estaba hecho. La estructura criminal ya no dependía del territorio venezolano. Se había globalizado. El nexo de Maduro con estas bandas no es necesariamente de mando directo, sino de una permisividad estratégica que permitió el nacimiento del grupo criminal más peligroso de América Latina. Todo este entramado de poder, dinero y armas convergió en un punto crítico: las elecciones presidenciales de julio de 2024. El régimen, confiado en su control institucional y en la división de la oposición, permitió los comicios. Sin embargo, se enfrentaron a un fenómeno que no pudieron prever: la unificación masiva del voto opositor bajo la figura de María Corina Machado y su candidato, Edmundo González Urrutia. La noche de la elección, las actas recogidas por los testigos ciudadanos mostraron una derrota aplastante para el chavismo. Una diferencia de millones de votos imposible de ocultar. Pero Maduro no estaba dispuesto a ceder. En una jugada que rompió incluso con las formas diplomáticas que le quedaban, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, lo declaró ganador sin mostrar una sola acta que respaldara el resultado. Fue un golpe a la soberanía popular en tiempo real, transmitido al mundo entero. La respuesta internacional fue de rechazo, desde Estados Unidos y la Unión Europea hasta gobiernos de izquierda en la región como Chile, y con más cautela, Brasil y Colombia. Este momento marcó el paso definitivo de un autoritarismo competitivo a una dictadura abierta. La represión que siguió fue brutal. Miles de detenidos, persecución digital y el exilio forzado del candidato opositor. Maduro demostró que su prioridad absoluta es la permanencia en el poder, sin importar el costo de aislamiento. Ya no busca legitimidad democrática. Busca estabilidad a través del miedo y la resignación. Al atrincherarse, Maduro ha cerrado las vías pacíficas, apostando a que el cansancio de la sociedad y el apoyo de sus aliados autoritarios sean suficientes para capear el temporal una vez más. Al mirar atrás,
La transformación de Nicolás Maduro es la historia de cómo se desmantela una democracia desde adentro. Lo que comenzó como la sucesión incierta de un conductor de autobús se convirtió en la consolidación de un sistema cleptocrático sofisticado. Maduro no sobrevivió por suerte. Sobrevivió porque convirtió al Estado venezolano en una maquinaria diseñada para alimentar lealtades. Entregó el petróleo a los acreedores chinos, las minas a las guerrillas, las fronteras al narcotráfico y la economía a una élite militar corrupta. Hoy, Venezuela es un país donde conviven dos realidades, la de los bodegones y autos de lujo financiados por esa economía sumergida, y la de una población mayoritaria que sobrevive con sueldos de miseria y servicios públicos colapsados. Los nexos de Maduro son las cadenas que mantienen al país atado al pasado. Desde el Kremlin hasta las minas del sur, cada conexión es un eslabón que impide el cambio. Sin embargo, la historia también nos enseña que los sistemas basados en la corrupción pura son inherentemente inestables. Requieren flujos constantes de dinero y represión creciente. Nicolás Maduro ha demostrado ser un sobreviviente implacable, un equilibrista sobre un alambre de navajas. Pero al cerrar todas las válvulas de escape democrático, ha dejado al país, y a sí mismo, sin salida. La pregunta ya no es solo cómo se sostiene Maduro, sino cuánto tiempo puede una nación soportar el peso de un poder que ha devorado sus propias entrañas para seguir existiendo.